Protagonistas de la noticia, Ernestina Godoy Ramos fue fiscal en la Ciudad de México, uno de los grandes temas, por supuesto, en territorio mexicano, y te aprecio muchísimo estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches. Me encanta estar en tu programa. Joely, muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti. Desde tu experiencia, con la trayectoria, con el conocimiento, con los objetivos cumplidos y con los retos superados a partir precisamente de tu trayectoria, ¿cuáles son los rezagos más urgentes en materia de impartición de justicia en México y de combate a la impunidad? Porque estamos frente a la reforma al Poder Judicial, pero ¿quién mejor que alguien que ya atravesó por una posición donde tiene que efectivamente lidiar con esas carencias, pero también que ha sorteado muchos retos y ha alcanzado objetivos? Sí, muchas gracias. Efectivamente, tenemos un gran reto en materia de acceso a la justicia en general de la población, ¿no? Yo me he dedicado a temas de derechos humanos, a combate a la corrupción, mucho trabajo a favor de nosotras las mujeres. Y lo que en este momento está discutiéndose en la opinión pública y que yo creo que tiene que ser muy público y tiene que ser muy conocido por todas y por todos, es el tema de la reforma al Poder Judicial. Como recordaremos, el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas, 20 para ser exactas, 18 de reformas constitucionales, muy importantes, todas ellas muy importantes. Pero ahora, después de este tremendo proceso electoral que acabamos de vivir, el más grande, el más intenso que hemos vivido en el país en los últimos tiempos, ha tomado una gran relevancia la iniciativa sobre la reforma al Poder Judicial. Y ahí quiero decirles que no es un tema nuevo. Yo fui diputada en la 63 legislatura, la Cámara de Diputados, y ahí yo presenté una propuesta de reforma al Poder Judicial que, digamos que en los grandes, el núcleo tanto de mi iniciativa como la actual coincidíamos. Es todo lo que tiene que ver con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el, digamos, el titular del poder, de uno de los tres poderes en los que vivimos en nuestro país, el poder judicial, en el que siempre yo comenté que era el poder que menos había transformado, que menos se había modificado, que en tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, se fueron creando instancias de transparencia, de participación ciudadana, de supervisión de cuestiones que se tienen que hacer públicas. No ha sucedido lo mismo en el Poder Judicial. Por eso me parece muy pertinente la reforma, la iniciativa que presenta el jefe del Ejecutivo Federal, el presidente, y que ha sido retomado por la doctora Claudia Sheinbaum, tanto en su campaña como ahora ya como virtual presidenta electa. Porque tenemos que seguir trabajando para hacer accesible la justicia. El acceso a la justicia tiene que ser algo que nos compete a todas y a todos, en Claro. todos los niveles, en todas las clases sociales, ¿no? En mayor o menor medida tenemos contacto con los jueces, con los magistrados, con los ministros, ¿no? De modo que la propuesta que se hace y que ahora ya vimos que va a haber una gran consulta, bueno, hubo una encuesta, la mayoría del pueblo dice hay que modificar, ¿no? Y que ahora sabemos que se abre el parlamento, habrá un parlamento abierto que ha pedido la doctora Claudia Sheinbaum, y entonces tenemos que difundir de qué se trata. Primero, para que participemos el mayor número de personas en estos foros que se harán en la Ciudad de México, pero entiendo que se harán a nivel regional en varios estados, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, tenemos que decirle a la gente de qué se trata.
tiene que haber una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene que haber austeridad, tiene que haber eficiencia y sobre todo transparencia en sus acciones. Entonces, digamos que los grandes objetivos de la reforma son esa nueva integración, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano que tiene el Poder Judicial Federal, que hay que modificar, y ahorita platico cómo, ¿no? Y modificar algunas reglas procesales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la nueva integración de la Suprema Corte, es la reducción del número de ministras y ministros. Actualmente tenemos 11 integrantes, ¿no? Se propone reducir a 9. Se propone que ya no trabajen en salas, divididos en salas, ¿no? Son 2 salas, ¿no? En la que a veces toman decisiones 3 ministros y bueno, pues ya les platicaré cómo a veces 2 ministros han decidido suspender o de plano declarar inconstitucional leyes creadas por un Congreso de diputados y senadores, pero bueno, ¿no? Entonces se propone que no se haga el trabajo en salas, todo tiene que ser en pleno y las sesiones tienen que ser públicas. La reducción del periodo actualmente es de 15 años, los nombran, es de 15 años, se reduce a 12. Se está buscando eliminar la pensión vitalicia de la que gozan los actuales ministros y ministras, ¿no? Que, como dicen, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, entonces no se puede gozar de pensiones tan altas, pensiones vitalicias, ¿no? Las remuneraciones deben ajustarse a lo que dice la Constitución. Nadie puede ganar por encima de lo que gana un presidente de la República. Y Ernestina, tiene permíteme hacerte una pregunta. Hay muchas dudas, mucha suspicacia en los integrantes de la oposición que dicen, por ejemplo, cómo no politizar la elección precisamente de estos integrantes. ¿Cuáles pueden ser esas medidas para blindar al Poder Judicial, no solamente de intereses políticos, de uso político, sino también, por ejemplo, de dineros sucios, de intereses corruptos? Como decían desde Estados Unidos, del narco, porque también ya hay una respuesta muy puntual del presidente. Miren, ¿qué más legitimidad puede tener un magistrado, un juez, un ministro que ser electo en voto directo por la gente? Que no se confunda que la elección en urna va a venir en detrimento de la capacidad técnica de los jueces, magistrados y ministros, porque las características, los requisitos que se piden para quienes puedan ser electos no cambian, ¿no? En el sentido de que deben tener experiencia, de que deben ser abogados, en fin, estos temas de requisitos, ¿no? Y que puede ser una elección, primero que se prohíbe la intervención de partidos políticos, para empezar, ¿no? Digo, como está ahorita, vamos viendo cómo se desarrolla el Parlamento abierto, pero de entrada no intervención de ningún partido político. Propuestas cumpliendo con todos los requisitos que estaría haciendo, así como está el Ejecutivo, el Legislativo y el propio Poder Judicial. O sea, pueden participar, ¿no? Los jueces actuales, claro que pueden participar, ¿no? Y va a haber una elección nacional, ¿no? Que es para los ministros y para los encargados de un área disciplinaria, un órgano de disciplina. Y luego va a haber elecciones por circuitos de magistrados de circuito y jueces de distrito. Y ahí es donde la gente los va a conocer, la gente va a analizar. Ya vimos que la gente
está interesada, la gente se informa, la gente pregunta, y es nuestra obligación de todos, no solo de senadores, diputados, sino de medios de comunicación, hacer público de lo que se trata, que no haya pues los fake news, ¿no? De que se va a paralizar, de que va a entrar el crimen organizado, etcétera. Hay miles de maneras de ubicar que esta persona que va a ir a la urna no tiene ninguna relación con ninguna de estas de estos sectores, actores y demás, ¿no? Entonces, que no le tengamos miedo a la elección directa, ¿no? Van al Senado con estas propuestas, ellos van a decir quiénes sí, quiénes no, son elegibles y entre línea a organizar una elección, ¿no? Que por primera y única vez va a ser solo el año que entra, ¿no? Y después se va a tratar de empatar con las elecciones, tanto intermedias como Claro. las presidenciales. Oye, Ernestina, tú Entonces, dices, perdóname, que son fake news. ¿Se equivoca o hubo una mala intención de la DEA al entrometerse en el tema de la reforma al Poder Judicial en México? yo creo que tenemos que ir dando la información tal cual es. No debe haber temor de nadie de que la elección, que es lo que más ha causado discusión, la elección directa va a venir en detrimento de la calidad técnica. Al contrario, me parece que con la legitimidad que entrarán los ministros, jueces y magistrados, les va a dar un poder realmente legítimo, ¿sí? Legítimo, porque no le van a deber el puesto al presidente que los propuso o a el senador que los ayudó adentro o las fuerzas que trabajaron en el Senado para poder obtener las mayorías calificadas, etcétera. Va directo, ¿sí? Va directo. Y eso, además, con estas reglas de hacer más eficiente la justicia, será más rápido, ¿sí? Será mucho más rápido porque está proponiendo esta iniciativa poner tiempos para lo que tiene que ver con cuestiones fiscales, con cuestiones penales. Tenemos una gran cantidad de gente que está privada de la libertad Por en años sin procesos sentencia, ¿no? larguísimos que no han obtenido sentencia. Exactamente. Entonces eso no puede ser. O sea, se tiene que tener una claridad, cuánto tiempo se tiene, ¿no? Para poder realizar todo ese trabajo. Oye, Y Ernestina, que los jueces en y ese los tiempo, magistrados, sí, los ministros, jueces, magistrados, que no cumplan, para eso se está creando, desaparece el Consejo de la Judicatura para crear dos instancias separadas, o sea, separar lo que tiene que ver con el régimen disciplinario del Poder Judicial, ¿no? sí. Y el régimen de administración del Poder Judicial, que actualmente se encuentra solo en el Consejo de la Judicatura y que de manera contradictoria lo preside el titular de la Suprema Corte de Justicia. Entonces son jueces y partes. Entonces, ese órgano también de disciplina también se propone que sean electos, ¿no? Que sean electos. El otro no, el otro es una cosa administrativa que será nombrado internamente, etcétera. Pero esta parte sí hay que darle instrumentos al propio Poder Judicial para que en caso de que los jueces no estén actuando bien, ¿sí? El Sí. propio Poder Judicial tenga esos órganos de disciplina, ¿no? Ernestina, Me parece que mira, es una reforma muy profunda. Yo creo que si se logra sacar bien como se está pensando, seremos ejemplo a nivel internacional, ¿sí? No le tengamos miedo a la elección, no somos los únicos, ¿no? Y oye, ahorita, tampoco me pueden decir es Bolivia, pero es que Bolivia es un país chiquito. No, en Estados Unidos sucede eso, en Suiza sucede eso, ¿no? ahorita Entonces, que decías, no es algo nuevo.
De la reducción en el número de años, ¿no?, que pueden pasar, es cierto, o sea, hay muchas quejas sobre cuántos años pasa la gente en cárcel sin sentencia y no necesariamente hay procuración de justicia, tampoco hay un proceso de resarcimiento de los daños a las víctimas, tampoco hay un proceso de que no se vuelvan a cumplir esos crímenes. ¿Cuál es la expectativa que tienen precisamente para poderle dar causa a un proceso judicial hasta llegar a una sentencia o a una liberación, que también en todo caso puede ser justicia? Claro, 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 claro. Uno es esto, empezar por todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial Federal, pero que también la propia iniciativa prevé la obligación de los estados. A nivel local, tiene que haber también modificaciones a su legislación local para que también sean electos los jueces y magistrados locales, que además ahí es donde muchos de nosotros acudimos en primerísima instancia, no llegamos directamente a la corte, llegamos al juzgado civil, al juzgado penal, al juzgado familiar, ¿no? También tiene que haber esa modificación y también tiene que haber esa separación de los consejos de la judicatura, ¿no? Creo que estamos ante una gran oportunidad en el país de realizar una modificación que lleve realmente a la procuración, a la administración de justicia real, expedita, al alcance de todas y de todos, ¿no? Claro. Que está el proceso penal acusatorio, que es el que nos rige en materia penal, que es lo que yo he venido trabajando. En este año hay una obligación constitucional de realizar una evaluación, ¿no? Y tenemos que hacerla que pudiera ser como algo que es como resultado también de esta modificación al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales locales. Pero también el tema penal es muy, muy relevante porque implica la libertad de la gente, ¿no? Sí. Entonces, vayamos por parte, pero me parece que Claro. esto miren, por ejemplo, esto que dices, Joely, de que primero a veces no hay sentencias durante mucho tiempo, pero a veces hay sentencias y se olvida de la reparación del daño. Ujú. Cuando es un elemento central en Claro. el proceso penal, ¿no? Que es, sí, pero ¿cómo reparas el daño? La reparación del daño no es porque yo voy a cumplir un X número de años en la cárcel, ¿no? Sentenciado. No, yo tengo que reparar el daño que hice con mi actuar criminal, ¿no? Y eso no se llega a veces hasta ese momento, ¿no? Y tenemos que hacer que funcione. Claro. Oye, y respecto a las carencias en el Ministerio Público, o sea, tú decías, ¿no? A lo mejor no todo va a llegar a esos tribunales, pero en el día a día, cuando la gente llega a un Ministerio Público, ¿cuáles son las carencias más importantes? Porque hay, evidentemente, tal vez un menor número de personas que debería de haber. Falta tal vez capacitación, falta incluso una visión de perspectiva de género, que tú has trabajado Sí, muchísimo en esa sensibilización también. sí, creo que un tema muy importante y que lo ha venido mencionando la doctora Sheinbaum es terminar con la impunidad, ¿no? Pero para terminar con la impunidad también se requiere de fiscalías muy, muy bien estructuradas. Por un lado, que tengan la posibilidad de atender a la gente de una manera humana, empática, que no sea revictimizar, y por eso la gente no va, ¿no? Además, ¿no? ¿Sí? Pero para eso, para una atención primera especializada, empática, humana, se requiere capacitación, se requiere formación del personal, pero además es dar resultados, ¿no? Y para dar resultados, tú tienes que modificar la forma de investigar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que fue lo que intentamos hacer aquí en la Fiscalía de la Ciudad, tener una investigación basada en la inteligencia policial, con una política criminal muy clara, ¿no? Con indicadores que te permiten ir evaluando si eso funciona o no, ¿no? Y definir con mucha precisión
cuáles son, digamos, el corazón de las fiscalías que permitan efectivamente dar resultados, ¿sí? Sí. Entre más resultados das, más se va a acercar la gente diciendo, si yo voy, sí pasa algo, ¿no? Claro que pasa algo. Y para eso necesitamos capacitar, necesitamos certificar si es necesario, porque miren, no es lo mismo que un ministerio público, un fiscal, un policía de investigación se encuentren atendiendo un caso de un robo de vehículos que un caso de feminicidio, ¿no? Claro. Entonces tienen que especializarse el personal para que se tengan esos resultados, ¿no? Entonces, mucha capacitación, mucha coordinación entre las policías, las fiscalías, los tribunales y el sistema penitenciario. Tiene que ser algo mucho más integral que creo que estamos en posibilidad de sentar bases y de empezar. No es algo que va a suceder por decreto, ¿no? A los ministerios públicos hay que capacitarlos, ¿no? Hay que atenderlos en su formación, no solo profesional, sino en la parte humana, personal, que están recibiendo todos los días historias terribles, sobre Uy, todo en sí. algunas fiscalías, ¿no? Entonces tenemos que tratar a nuestro personal también, prepararlo, sostenerlo emocionalmente. Y hay mecanismos, hay instrumentos, hay todo, casi no hay nada nuevo bajo el sol, digo yo, ¿no? Pero hay que hacerlo. Y para eso se necesita que las fiscalías primero estén todas más o menos homologadas en cómo lo hacemos, digo, sin dejar de tomar en cuenta que es distinta una fiscalía de la Ciudad de México a una Claro, claro. fiscalía de algún estado del norte o de Yucatán, ¿no? Somos distintos, pero tenemos como bases que podemos tener, ¿no? O- Y realmente fortalecerlas. Hay que fortalecer a las fiscalías. Claro, oye, y en términos, no sé si de tiempo, de esfuerzo, de una ruta crítica breve, porque me quedan menos de 5 minutos, ¿cómo garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, una agenda feminista con la reducción de no solamente de violencia, sino de feminicidios? No solamente de esta administración, es una historia que venimos repitiendo desde hace décadas, pero que ahora con una visión como la de la doctora Claudia Sheinbaum, que es una experta que ha sido funcionaria pública, pero que se está acompañando de mujeres como tú, que ya la han acompañado, han dado resultados en Ciudad de México. ¿Cuál puede ser la perspectiva ahora en la presidencia? Bueno, primero, creo que tenemos que trabajar mucho, como se ha hecho en la Ciudad de México, en atención a las causas, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tenga que ver con prevención, ¿sí? Todo, nada sobra, ¿no? Al contrario, siempre faltará, ¿no? Porque en materia de prevención, en todos los sentidos que tiene que ver desde desestructurar a un sistema patriarcal, lo hemos dicho tanto, ¿verdad? Tantos años Sí. que parecieran cosas muy trilladas, pero no lo son, porque creo que es una lucha por los derechos de las mujeres, por el derecho a vivir una vida libre de violencia de muchos años, de muchas mujeres y en muchos lugares, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo, y mira que hemos creado secretarías, institutos, observatorios, leyes, lineamientos, protocolos, etcétera, y sigue habiendo. Entonces tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque cuando nos llegaba a la fiscalía, pues era cuando ya habían sucedido las cosas terribles, Claro. ¿no? Y bueno, hay que resolver para que no haya impunidad, pero atender a las causas, buscar desde todos los ámbitos de la vida de un país la prevención, desde las escuelas, desde el kinder, desde todos los lados, en los centros de trabajo, en las familias, etcétera, ir ubicando qué es violencia, porque a veces parece increíble, Joely, pero
a veces no creemos nosotras mismas que estamos viviendo violencia, Sí, ¿no? eso es increíble y tienes toda la razón. Se me está acabando el tiempo, me quedan 2 minutos, Sí, pero pero te bueno, extiendo la vamos a invitación, por seguir supuesto, platicando. para que nos acompañes, pero no me puedo ir sin hacerte la maldad. ¿Cuál es la silla que vas a ocupar? Suéltame algo en el gabinete. Mañana va a haber un anuncio. Pero aquí Ya te mañana felicitamos, ¿no? tenemos anuncio. No sé bien, pero bueno, mañana nos dirán. Ujú. Híjole, Ernestina. Bueno, ya la conoce ¿Qué más? Ernestina Godoy. Grandes retos, grandes oportunidades en materia de impartición de justicia. Un objetivo, Sí, evidentemente, pacificar a México. Se puede vivir en un México con una vida libre de violencia y que haya más acceso a la justicia, para concluir. así es. Claro que sí se puede. No es de la noche a la mañana y no es con decreto, ¿no? No es por decreto, ¿no? Es haciendo muchas acciones desde todos los puntos de vista y yo siempre he dicho, nos compete a todas, a todos, nadie. No es una cuestión solamente de los gobiernos, ¿no? De Es acuerdo. una cuestión de todos, de todas. Te agradezco mucho, te mando un abrazote. No, hombre, gracias a ti y gracias Y por nos seguimos atender y viendo. distinguir a la auditora Mega Noticias. Buena noche. Un abrazo.